Yo creo que simplemente para estar seguros de que están todos los miembros del grupo, el primer debate será sobre la vacunación obligatoria, ¿no? Sobre que hasta qué punto puede el Estado obligar a vacunar, que es un tema que no sé cómo está en Chile, pero aquí en Europa en este momento es un tema que está absolutamente candente porque hay protestas en la mayoría de las grandes ciudades europeas. Está habiendo protestas por la, digamos, por esto precisamente, ¿no? Porque el Estado está intentando, los Estados están intentando obligar a la gente a que se vacune. O obligando, literalmente obligando, o no dejándoles hacer la mayoría de cualquier acto público o intervención pública, ¿no? Por lo tanto, al final es una especie de obligación. Entonces, sí que es un tema muy, muy interesante, y entonces va a debatir el grupo F a favor, donde estarían Juan José y Nina. Por favor, encender las cámaras. Hay un... Sí, Jorge, se me olvidó avisarte que Nina recién la vacunaron, entonces está como media afiebrada, y entonces dice que prefiere no prender la cámara porque está muy mal con su vacuna. Sin ningún problema, mientras se la escuche no pasa nada. O sea, Pero va a dar su debate. de hecho, te digo, va a poder hablar completamente con fundamento. Muy bien. Y luego, por otro lado, está el grupo G en contra, ¿no? Que estaría formado por Vicente y María Ángela. Hola, Hola. Bueno, pues entonces empieza el debate con la intervención del grupo F, con la introducción a favor. ¿Quién la va a hacer? ¿Juan José? ¿Nina? ¿Quién? Yo lo voy a hacer el profe. Muy bien, pues cuando quieras. Ya sabes que tienes entre 2 y 3 minutos, ¿vale? Adelante. ¿Cómo? Que adelante, cuando quieres. Ya. Bueno, lo primero partir diciendo que vamos a partir definiendo, ¿no es cierto?, qué es una vacuna y qué es la vacunación, ¿no es cierto? Bueno, la vacuna, según la OMS, es cualquier preparación, ya sea que se pueda ingerir, ¿no es cierto?, o se pueda también ingerir vía nasal, no solamente se inyecta, pero principalmente son cápsulas que se inyectan, que tiene como finalidad generar inmunidad, ¿no es cierto?, en el cuerpo de la persona a la cual está siendo inyectada, para así estimular la producción de anticuerpos. ¿Ya? Eso sería la vacuna. La vacunación es entonces una forma sencilla de protegernos contra enfermedades que, de no ser vacunadas, lo más posible es que generen la muerte, ya como el caso del polio, el sarampión, la viruela. Hay que partir también diciendo que las vacunas son muy seguras, ¿ya? Porque antes de ser usadas en la población o antes de ser vendidas, ¿no es cierto?, también a los estados por parte de las empresas, son probadas múltiples veces, se realizan múltiples estudios y también mientras están siendo proporcionadas a la población, también se le da también se le hace un seguimiento, ¿no es cierto? Se siguen estudiando, pero ya obviamente como un tipo de seguimiento, por así decirlo, porque ya vienen con muchos estudios, con muchos alcances, ¿no es cierto?, que avalan su eficacia. ¿Ya? Entonces, como dije, al igual que cualquier otro medicamento, las vacunas son sometidas, ¿no es cierto?, a pruebas exhaustivas, a pruebas rigurosas para poder, antes de introducirla o venderla a un estado o a un país. También, bueno, para finalizar esta introducción, vamos a decir que estas vacunas en Chile actualmente existen más de 15 vacunas que son obligatorias en los infantes, en Chile actualmente. Y que gracias a estas vacunas obligatorias que se han implementado en el país, se han eliminado por lo menos 6 enfermedades que antes eran ultramortales para nosotros los chilenos, como el caso de la polio, ya de la poliomielitis, que se eliminó definitivamente de nuestro país en 1975, ¿ya? Y que la polio, la polio es una enfermedad incurable, lo mismo que la rabia. Entonces, si es que te llegase a contagiar de polio, además de ser una enfermedad muy contagiosa, genera la muerte, porque no hay cura. Lo mismo la viruela, que se eliminó en 1950, y lo mismo la sarampión, que fue eliminada en 1992 gracias a la vacunación previa de los infantes en el momento de sus primeros años de vida, ¿no es cierto? También hay que decir que la vacuna obligatoria hace que salvemos la vida a personas también
que por motivos extrapersonales, por así decirlo, motivos que no están dentro de su mano, el poder decidirlos, como son las alergias, como son las enfermedades graves, como son tal vez la vejez, no puedan vacunarse, porque hay personas que lamentablemente no pueden acceder a las vacunas porque, como dije, están, porque son alérgicos a distintos medicamentos, por vejez o Quedan simplemente 15 segundos. porque Te quedan están 15 enfermos segundos. graves. Entonces, el eje acá es decir que la vacunación obligatoria ayuda a estas personas y nos ayuda a todos también para mantener la seguridad y la salud de toda la población y así mantener una comunidad sana. Muy bien, muchas gracias, Juan José. Y en el grupo G, ¿quién va a hacer la argumentación introductoria en contra? Voy yo. Muy bien, María Ángela, cuando quieras. Primero que todo fue un tema bastante complicado de buscar, dado la cantidad de páginas, informes que están a favor de la vacuna. Nosotros no vamos a abogar o no vamos a poner en una posición antivacuna, sino que vamos a explicar el por qué nosotros consideramos más o menos por qué la vacunación debería ser elección de uno y no impuesta por el gobierno. Primero que todo, según yo, es importante saber que nosotros como seres vivos, especialmente vertebrados, contamos con un sistema inmune, ¿ya? Para explicarlos de manera sencilla, lo voy a dividir en dos partes. Está el sistema activo y el sistema pasivo. En cada sistema activo y pasivo se divide en dos, que sería la manera natural y la manera como adquirida o adaptativa. En la manera activa, el sistema activo, perdón, es básicamente nuestro propio sistema inmune, el sistema inmune que cada persona tiene, ¿ya? La natural, o sea, la natural, claro, es lo que se conoce como la primera línea de defensa. Después viene la adaptativa, que esta es mucho más específica, y la gracia de esta es que cuenta con una memoria, es decir, que si uno se contagia de alguna enfermedad o de algún virus, este sistema inmune adaptativo va a poder reconocer en el fondo la bacteria, el virus, y va a poder crear una memoria, cosa de que si uno se vuelve a contagiar, uno ya va a tener los anticuerpos necesarios. Y después, desde el sistema pasivo, nosotros tenemos el natural, que es básicamente inmunoglobulinas dados por la madre, que esto es en niños, ¿ya? Básicamente cuando uno es feto y cuando es neonato, dura hasta los 5 o 9 meses dependiendo del caso, y después viene la otra que es la adaptativa, claro, que es la que se conoce comúnmente como la vacuna, ¿ya? Teniendo esto en claro, nosotros pensamos que si bien las vacunas hasta el día de hoy han producido grandes cambios, han servido mucho a la población, se está dejando igual de lado el hecho de poder decidir uno mismo si uno quiere tener estos químicos en el organismo o si no, porque si bien han ayudado a la población en algunos factores, también hay que reconocer que la vacuna tiene reacciones adversas, que son obviamente contraindicaciones, y poco menos que yo siento en lo personal que cuando uno se tiene que ir a vacunar, tiene que ir con los dedos cruzados, pensando en no ser el 1 del millón que tenga una reacción adversa a la vacuna. Y también está el hecho de las creencias, porque hoy en día, y más que nada en Europa se ha visto bastante, las personas que no se quieren vacunar por ABC razón, porque tiene ABC creencia, yo en lo personal también no me quería vacunar y me vacuné. Hoy en día se están viendo obligadas a vacunarse y el Estado o el gobierno no les está poniendo alternativas u opciones a la vacuna, porque también eso es bastante influyente. No sé. Entonces, estoy bien, terminé. ¿Está bien? Vale, perfecto. Muy bien, pues yo creo que tenemos perfectamente definido por un lado las dos posturas, ¿no? Tanto la de favor como en contra, y a partir de ahora ya empezamos el turno de intervenciones libres, donde, digamos, por favor os pido que sean cortas, ¿vale? Pero si os excedís mucho de un minuto ya os cortaré yo, porque lo que se favorece aquí es el intercambio, ¿vale? De ideas, ¿vale? Pues si hay alguien que quiere empezar. Yo, profe. Mira.
Sí, sí, Nina, cuando quieras. Bueno, en este caso voy a retomar el dato que nos dio Juan José en la introducción. En el caso de la sarampión, esta tiene estudios de que ya fue como erradicada. De hecho, en el 95% del país se vacunó en ese tiempo. Entonces, gracias a esta, por así decirlo, interés de la población por vacunarse, se consiguió que el último caso de sarampión en Chile haya sido en el año 2010 y de hecho ni siquiera fue una persona chilena, sino que incluso fue una persona externa, entonces se podría decir que en los casos de mortalidad por la sarampión tuvieron un clave descenso gracias a esta inoculación de esta vacuna. Entonces vamos a inferir que las vacunas sí son efectivas y que sí debería considerarse que estas sean obligatorias para el beneficio de nuestra propia salud y también la de los que nos rodean. Muy bien. Vicente. Hola, yo más que nada quiero tomar otro punto respecto a las vacunas, que es el hecho de que está bien, no ayuda, pero tú no puedes obligar a alguien a que tomes algo que tú no quieres. Es algo que va en contra de la libertad de elección, de expresión, de todo. Si tú quieres criar a tu hijo de una manera y no quieres que se inyecte vacunas porque no confías en el químico o qué cosa o por tu religión, está perfecto. Y tú no puedes obligar a alguien a que lo haga. Porque si se crea una ley, por ejemplo, una ley contra el COVID, ahora no es obligatorio, pero te hacen obligatorio porque si no, no puedes hacer nada, tendrías que estar encerrado en tu casa. Es una prohibición de libertad. Entonces es implícitamente obligatorio. El hecho de que hay gente con poca accesibilidad a ya sea zonas de ciudades o cuando te quiere ir a vacunar hay que pagar esa vacuna, no puedes obligar a que todo el mundo, a no ser que crees un sistema de salud propio y competente que en Chile no existe hoy en día. Gracias. Muy bien, gracias Vicente. Juan José, ¿tienes algo que...? Sí, yo lo primero que quería decir es definir, ¿no es cierto?, cuál es el rol del Estado, porque aquí lo que tenemos que ver es que esos derechos, ¿no es cierto?, están sustentados, los derechos de libre elección, ¿no es cierto?, y los derechos de la libertad de conciencia están sustentados en la Constitución, por así decirlo, y esa Constitución pertenece propiamente tal al Estado. Entonces tenemos que definir cuál es el rol del Estado. El rol del Estado, ¿no es cierto?, es velar por la seguridad y la salud de todos los integrantes del país, ¿no es cierto?, de todos aquellos, de no solamente aquellos que tributan, ¿no es cierto?, sino y tampoco de todos aquellos que son ciudadanos, sino que tiene que velar por la seguridad de todos aquellos que viven en el territorio nacional. Para eso entonces necesitamos ver quiénes son los que serían más afectados producto de que no se vacunara a las personas obligatoriamente o que todas las personas no accedieran a vacunarse por X motivo. No definamos cuál sería el motivo, ya sea por capricho, ya sea por inseguridades, ya sea por cualquier otro motivo que ellos desconfiesen, a lo mejor de vacunas que están ultra probadas en todo caso. Como decíamos en la introducción, las vacunas se someten a distintos estudios antes de siquiera ser vendidas o introducidas por el Estado dentro de un sistema nacional de salud. Sistema nacional de salud que, ojo, también va cambiando todos los años. El sistema obligatorio de vacunación en Chile es un plan que se hace todos los años y uno puede meterse a la página del Ministerio de Salud y ahí va a ver que durante el año 2016, 17, 18 y así hacia atrás y así va a seguir también hacia adelante, se sacan vacunas o se ingresan nuevas vacunas de distintas enfermedades que, como dijimos, son 15 enfermedades, son 15 vacunas las que se ponen, que esas vacunas además no cumplen muchas veces el rol de una enfermedad, sino que también cumplen el rol de distintas enfermedades. Que cubren, ¿no es cierto?, esa misma vacuna. Pero volviendo al punto central de definir el rol del Estado, el Estado debe velar, como dije, por todos los integrantes de un país, y en este caso, ¿quiénes serían los más afectados por esto? Serían las personas que no pueden vacunarse por motivos extrapersonales, como son los ancianos, como son los enfermos graves y como son los alérgicos. ¿Por qué esas personas a las cuales el Estado tiene que velar por ellos tienen que sufrir por los caprichos, digámoslo así, de personas que no quieren vacunarse por X motivos? Muy bien, esta intervención es un poco más agresiva, ¿no? Entonces, digamos, a ver qué respuestas genera. Vicente. Bueno, con respecto a que el Estado debe velar por la salud de los ciudadanos, está bien, debe velar por la salud, pero yo tomando más el COVID, porque esas vacunas ya están obligatorias, que es lo que está más latente hoy en día, está bien, velas por la seguridad común,
pero tú al estar prohibiendo de hacer diferentes actividades sociales, no estás velando por la salud mental de la persona, estás obligándolo a hacer algo en contra de su voluntad, lo cual está afectando su psiquis, su motivación, su recreación, todo eso. Además de que la vacuna contra el COVID no te hace inmune al 100%. Es muy raro, solamente te afecta a ti como ser humano. No, aún no existe esa inmunidad en rebaño, por así decirlo. Muy bien. María Ángela. Ya. Partiendo desde lo que nos dijo el compañero desde la otra Juan postura, José. ¿Mm? de que el Estado... ¿Cómo? Juan José, digo. Sí. Es que es un compañero. Que el Estado tiene que velar por la seguridad del fondo de todos los ciudadanos. Sí, de hecho es así, pero si va a velar por todos, también tiene que considerar a toda la población. Nosotros no estamos diciendo que no hay que vacunarse, es más, si una persona se quiere vacunar, que se vacune, pero que sea decisión de la persona, porque la vacuna no es solamente un anticuerpo, sino que es un anticuerpo que viene acompañado con una serie de químicos que quizás a una persona no le hagan tan bien como a otra, ¿ya? Yo me voy a poner en mi postura. Yo me vi obligada a vacunarme siendo que yo no quería, y yo estoy literalmente en contra de la vacuna de COVID, pero no porque considere Pero María Ángela, espera, porque es un tema, ya que mencionas tú tu caso particular, ¿no? Vamos a definirlo bien. O sea, tú no querías vacunarte y te has vacunado. ¿Obligada? sí, Pero obligada, socialmente obligada, sí. es que socialmente obligada. Vale, vale. Pero es que Sí, es que para allá voy. Sí, para definir de que el gobierno no te ha obligado. O sea, es No, sí, socialmente obligada. para allá iba. Sí, vale. No. Como decía, yo me vi en una posición en donde si yo no me vacunaba, yo no podía realizar mis actividades. Era una presión tanto social como del gobierno, porque está literalmente todo Chile diciendo vacúnate, 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 y eso está pasando no solamente en Chile, sino que está pasando a nivel mundial, y en Europa se puede apreciar mucho más, en donde la gente que no se quiere vacunar sale a protestar, hacen huelgas, hay manifestaciones por todas partes, pero es porque básicamente están viendo una presión, se están sintiendo obligados, y eso no tiene por qué ser así. Uno tiene que ser capaz de escoger si quiere químicos en su cuerpo o si no quiere químicos, porque como dije en la introducción, nosotros contamos con un sistema inmune que está, que funciona perfectamente bien, pero si yo me voy por el lado más de la ciencia, las vacunas a un cierto nivel atenuan el sistema inmune activo, ¿ya? En la cual podría decirse que nos puede, con el tiempo, claro, nos puede volver dependientes, porque no estamos dejando que el sistema inmune actúe por sí solo, porque la vacuna claramente es mucho más, es más efectiva porque es más rápida, pero también se olvida del hecho de que la vacuna es temporal. Hay casos en que la vacuna no ha sido temporal, sí, pero es porque en esas enfermedades se ha dado la ocasión en que actúan ambos sistemas, tanto el pasivo como el activo, es decir, está tanto tu sistema inmune actuando como la vacuna actuando en conjunto, y ahí uno se puede crear memoria. Pero la vacuna, por ejemplo, la del COVID, por ejemplo, la del COVID no genera memoria y es completamente temporal, y por eso estamos teniendo dosis de refuerzo. Eso. Muy bien. Yo, antes de darle la palabra a Nina, y para no, digamos, estar todo el tiempo hablando de lo mismo, me gustaría introducir nos quedan 10 minutos de intervenciones, y me gustaría intervenir que estamos hablando de gobiernos como si no hubiera dinero detrás, ¿no? Y detrás de las vacunas hay empresas que ganan dinero, ¿no? Entonces yo creo que este es un tema que todavía no ha salido, y me gustaría que me dierais vuestra opinión también, porque esto no, hay un interés económico detrás, también es innegable, Hay evidentemente un interés sanitario, pero también económico. Y luego, por otro lado, me gustaría también mencionar algunas de las ideas que, como ha dicho María Ángela, aquí se empiezan a destapar en Europa, ¿no? Que en contra un poco de la vacunación. Hay gente que está empezando a decir que aquel que no esté vacunado y coja el COVID,
que debería pagarse él los gastos hospitalarios en vez de que la sanidad pública lo tuviera que cubrir. Entonces, me gustaría estos dos temas que os he soltado también, que en vuestras intervenciones, además de lo que queríais decir, que digamos, prestaréis un poquito de atención. Nina, por favor. Disculpe, profe, pero en este momento yo quiero responderle Sí, sí, cosas sí, sí. No, a no, Vicente. yo suelto temas, luego vosotros los podéis seguir o no, como queráis. Vale. Ya. En este caso Mm. quería responderle lo que dijo Vicente, porque claro, nosotros estamos considerando que las vacunas podrían ser obligatorias en nuestro país, pero él dijo que la gente no podía acceder por dinero, cosa que no debería ser cierto, porque las vacunas que están hoy en día en Chile siendo obligatorias son vacunas que el Estado les da a la gente. De hecho, hay vacunas que incluso se realizan en los colegios. Por ejemplo, el caso del papiloma humano, se está vacunando a los niños desde cuarto, quinto básico, si mal no recuerdo. Entonces, no sería como que nosotros tengamos que pagar por nuestra salud. De hecho, ya el Estado nos está ofreciendo esta oportunidad de que nos podamos inocular y de que podamos combatir ciertas enfermedades. También le quería responder en base a los derechos de las personas. Yo al menos considero que, claro, cada uno tiene el derecho de decidir qué hacer y qué no hacer con su cuerpo y con su salud, pero también hay que considerar lo siguiente. Hay enfermedades que son contagiosas y que en vista de esto son enfermedades que pueden propagarse e incluso provocar la muerte a los demás en base a nuestra decisión. Por ejemplo, si ya seguimos en la línea del COVID, sucede esto de que si alguien no se vacuna, no se cuida y además es una persona irresponsablemente en el sentido de la salud, de por ejemplo salir sin mascarilla, ir a juntas que quizás no se permite el aforo, etcétera, etcétera, nosotros estaríamos perjudicando la salud de los demás por nuestra propia decisión. Entonces ya no podríamos hablar como de derechos y de libertad de decisión, porque estaríamos perjudicando de cierta manera a la otra persona de su libertad. Entonces al final es como que se contradice un poco porque, claro, nosotros podemos decidir no vacunarnos, pero hay que tomar las medidas correspondientes si no queremos realizarnos la vacuna. Eso. Muy bien. Juan José. Si yo, primero que nada, quería resaltar algo que es la opinión de Mariela. Recordemos que en un debate las opiniones tienen que quedar un poco de lado y la Mariela ahí cayó en una opinión, en una falacia ad hominem, ¿no es cierto? Ya que se tomó a ella como ejemplo para validar su argumento, cosa que es una falacia ad hominem. Lo segundo que quería tomar en cuenta es el tema del Estado. Perdón, retomar el tema de lo que es el Estado. Y tomar también el tema que usted propuso, profe, que es el tema de lo económico. Cierto, las empresas, ¿no es cierto?, lucran con este tema, pero porque también tienen que desarrollar e investigar y pagarlo propiamente tal a los científicos para que puedan probar. Como dijimos, las vacunas no están probadas una vez, no están probadas dos veces, están probadas en múltiples estudios, perdón, se realizan múltiples estudios probando todas estas vacunas antes de ser puestas en el mercado. Y el Estado puede y tiene la facultad, ¿no es cierto?, de decidir qué vacuna es más segura, qué vacuna cuenta con más estudios antes de ponerla en el plan de vacunación obligatorio que vendría siendo para la población. Ahora, con el tema de las vacunas del COVID, hay una apreciación que también quería hacerle y retomando también lo que dijo mi compañera Nina, que las vacunas del COVID no son obligatorias en Chile y tampoco hay presiones sociales grandes respecto a lo que es la vacunación contra el COVID, al menos aquí en Chile. Lo único que hay es un tema de el pase de movilidad, pero que puede ser fácilmente, por así decirlo, sacado, ¿no es cierto?, realizando un examen de COVID y uno puede viajar así, que es lo que le piden ahora a uno, que es el pase de movilidad para poderse trasladar entre regiones. Eso se puede sacar, no existe una presión social, no existe una presión estatal, aún está la facultad de poder decidir no vacunarse contra el COVID, a pesar de que el Estado chileno realizó un estudio, ¿no es cierto?, viendo los efectos que tenían las vacunas, viendo la efectividad que tenían las vacunas, y por ejemplo, la vacuna Sinovac, que es una de las 3 vacunas más implementadas en Chile junto con la Pfizer y la AstraZeneca. La vacuna Sinovac tiene un 58% de efectividad para prevenir el COVID sintomático, tiene un 86% de efectividad para prevenir la hospitalización, ¿no es cierto? Entonces eso quiere decir que muchas más camas se liberan, ¿no es cierto?, para la gente que el Estado mismo está permitiendo que no se vacunen, y también tiene un 89, perdón, y un 86% tanto para prevenir el ingreso a UCI como para algo importante que es prevenir la muerte. O sea, ellos están diciendo, ¿por qué nosotros... ¿por qué el Estado, perdón, tiene que imponerle a las personas? ¿Por qué?
porque hay enfermedades que son incurables, como la polio, como la rabia, entonces el Estado no puede permitir que esas personas tomen por decisión propia suicidarse, porque además de serle un gasto al Estado, ¿no es cierto?, están poco menos que, como dije, suicidándose porque no hay cura para esas enfermedades, ni en el mundo, ¿no? No es que el Estado chileno no los tenga, no hay cura de esas enfermedades en el mundo. Entonces, el Estado tiene que sí o sí vacunar a esas personas para velar tanto por la salud mental de ellos como por la salud mental, que también ahí sacaba el compañero el tema de la salud mental de sus familiares. Muy bien, muchas gracias, Juan José. Vicente, Bueno, y con esto quiero cerramos responder las intervenciones. varios puntos, que respondiendo a la Nina, que el dinero no se basa solamente en comprar algo, también se basa en que hay gente que vive en extremos, que el viaje a ir a vacunarse es complejo, se gasta, la vacuna puede tener contraindicaciones, que te puede enfermar, se gasta en remedios, se gasta en cuidado, y si tienen que cuidar a esa persona porque tuvo problemas eh, molestos por la vacuna, tuvo fiebre, no sé, el padre, que por lo general tiene que trabajar, o la madre tienen que trabajar, todo ello, no tienen quien lo cuide. Eso también genera un gasto económico que es implícito. Ahora, respondiendo también al tema de la polio y todo eso, esas son vacunas que te otorgan inmunidad. El COVID no te otorga inmunidad, te otorga a ti resistencia a que caigas hospitalizado o con síntomas más graves. Entonces, la inmunidad en rebaño no aplica, y el hecho de que tú tener pase de movilidad te obliga a tener las vacunas, las dos, y ahora te van a obligar a tener la tercera. Entonces, no puedes hacer viajes regionales si no tienes ese papelito. Luego, con el tema de la economía, el hecho de que estas empresas hayan creado tan rápido, magistralmente, una vacuna contra el COVID, solo genera más desconfianza, porque era una carrera científica, por así decirlo. El que generaba la vacuna antes, con X probabilidad, ganaba más dinero que el otro porque iba a tener más demanda, básicamente. Entonces esto genera una desconfianza en mucha población, porque dicen, esto lo están haciendo para ganar plata, y eso puede ser contraproducente también, puede generar demasiados problemas. Y en cuanto a la salud pública, tengo entendido que en Europa es muy distinta a la de acá. La de acá es muy nefasta, y solamente los que tienen ISAPRE, que es como el sector privado, son los que tienen más probabilidades o gastos, y ellos se lo pagan ellos mismos. En cambio, si caen acá en una salud pública, probablemente no quieran tener COVID por razones obvias, porque los cuidados son muy malos. Muy bien, pero sé que hay peticiones, pero tenemos que acabar el debate porque luego tenemos el siguiente. Entonces, vamos con la intervención final. Como ha intervenido Vicente, voy a dar al grupo F la intervención final que le tocaría a Nina, la conclusión final del grupo F. Cuando quieras, Nina. Igual quiero tomar un punto así como un tema de intervenciones que consideré Sí, como, tienes hasta 3 minutos, o sea, tú puedes utilizarlo como quieras. consideré como un poco, ¿cómo decirlo? Como muy arraigado que el Vicente diga que solamente la salud privada pueda tener este acceso a las vacunas. Yo al menos me atiendo por salud pública. Todas las vacunas las he tenido de una buena manera. De hecho, quizá no sea igual en todo el país, pero él está comparando nuestro sistema de salud en Chile con sistemas de salud en Europa, que obviamente van a ser mejor porque ellos están más desarrollados que nosotros, y entonces como que está perdiendo un poco el foco porque esta pregunta al menos es en base a Chile. Entonces eso quería dejar en claro. Y también yo quería decir que, como se expuso anteriormente, sí existen estudios que avalen que realmente se pueden erradicar enfermedades, dando como resultado que después solamente la vacuna sea de carácter preventivo. Entonces no quiere decir que una persona esté también como obligada a que sí o sí se tenga que vacunar. Igual puede ser una decisión de la mamá o del papá en este caso, si es que quiere vacunar o no a su hijo, porque ya no estaría como tan en foco la enfermedad, entonces sería como ya de carácter más preventivo. Y también en términos de avance, considero que los procesos de vacunación sí son viables, ya que a pesar de que no sean de carácter obligatorio, sí pueden mantenerla con vida a la población, y esto podría permitirnos combatir de cierta forma las enfermedades para que no tengamos conflictos sociales y económicos, porque claramente cuando existen enfermedades que son muy graves, sí existen tipos de conflictos.
Y también quería destacar el reconocimiento de las vacunas como una alternativa para, de cierta forma, poder como tener esta barrera inmunológica de que nosotros no tengamos esta enfermedad, y que también esto es de suma importancia, ya que en ámbito de salud y avances científicos, todos estos resultados nos permiten avanzar de cierta manera en estudios de medicina, y que esto obviamente le va a permitir que la gente que estudie esta carrera tenga más conocimiento acerca de enfermedades que ya se han dado. Eso. Muy bien, muchas gracias, Nina. Y ahora la Voy yo. conclusión del grupo G sería Vicente. Cuando quieras, Vicente. Sí, sí. Bueno, para empezar, dije que la vacuna en salud privada, dije que el cuidado es mejor en salud privada que en pública. Eso. Y como mi compañera dijo, para terminar, debemos tomar las vacunas como alternativa y no como obligación, porque va en la decisión de cada uno si quiere o no vacunarse, porque para eso vino el ser humano, para decidir sobre su cuerpo. Él no está obligado a que otras personas le digan lo que tiene que hacer. Si quiere ir allá y contagiarse con todo lo que tenga que contagiarse, se contagia, será culpa de él. Después el Estado verá qué hace por atentar a la salud pública, pero eso no quiere decir que sea una obligación. Por ejemplo, una persona puede ir a asesinar a alguien, no se debe, pero puede. No es una obligación que no asesine. Lo asesinan y tiene consecuencias. El hecho de la vacuna, eh, si bien no es obligatoria, tiene sus consecuencias y está correcto. Pero aún así no podemos descartar la gente de extremos o de poca accesibilidad, o la gente que tiene una creencia que no le prohíbe consumir químicos, quiere tener a su hijo de forma natural, como vino al mundo, por así decirlo, con él teniendo sus propios anticuerpos porque no confía en los químicos y sobre todo en las grandes empresas que últimamente han perdido una credibilidad inmensa por el hecho del lucro que se ve hasta en educación, salud, comida, en todo. Entonces genera más y más desconfianza. El hecho de que la gente quiera vacunarse menos también va arraigado a un tema económico que lucran, básicamente. Y la salud mental también de las personas se ve afectada cuando a ti te obligan a hacer algo. Claramente no lo vas a hacer de la misma manera o con la misma disposición que cuando te obligan. El hecho del COVID mismo, que es lo que está más latente, el que te obliguen a estar encerrado, porque si no tiene el pase de movilidad, te dicen, ah, no puede entrar, listo. Es una discriminación, básicamente. eh, Aunque no te genere inmunidad, aunque estés con COVID y puedas seguir contagiando gente, aunque tengas las vacunas, puedes seguir contagiando gente. Pero el que no tengas ese cartel, te discriminan. Yo quiero ir a salir a un bar, por ejemplo, y no puedo entrar porque no tengo las dos vacunas, que hicieron en tiempo récord magistralmente. Eso. Muy bien, Vicente. Muchas gracias. Pues con esto damos por concluido el debate, que es un debate pues muy interesante y que probablemente habrá que hacerlo mejor el año que viene con un poquito de perspectiva para ver, a ver en qué acaba todo lo que está pasando, pues como indicabais vosotros, todo lo que está pasando en Europa, que las protestas son cada vez más agresivas. Y bueno, es verdad que desde mi punto de vista es un debate muy complejo. Aquí sí que no hay, yo sí que es verdad que no veo el blanco y el negro. Aquí es un gris, que a veces es claro y a veces es oscuro, no sé. Yo Ya, entiendo que hay acá en determinados Chile, países que... ¿eh? claro, acá en Chile no ha habido ninguna protesta por eso. O sea, han habido grupos muy pequeños, protestas como las de Europa, nada. Aquí nosotros Aquí en somos muy España, obedientes a lo que dice el Estado. Decimos sí no, y no, no, cuesta. no, en España es igual, ¿eh? En España es igual. En España el 90% de la población está vacunada. Entonces, realmente no hay protestas porque la mayoría de la gente... Pero claro, España tuvo los hospitales y las UCI saturadas. Es decir, España vio que el sistema sanitario llegó a estar completamente saturado. Entonces, cuando tú ves el límite tan cerca, digamos, yo creo que la gente se asustó. Entonces, no hizo falta obligar a nadie porque la gente quería salir de esa situación y no quería volver. O sea, no volver porque había gente en los pasillos porque estaban todas las UCI saturadas. Y eso que el sistema sanitario español, dentro de lo que cabe, funciona. Pero es que hubo un momento en que los contagios eran miles y miles de contagios al día y cada uno que entraba en la UCI o en la UBI estaba un mes. Entonces,
claro, aquello era completamente insostenible. Entonces, la cuestión es que para salir de esa situación, pues eso, España pasó esa situación y probablemente nos llevó a un extremo en el que todo el mundo, digamos, nos hemos vacunado de una forma casi voluntaria. En cambio, en Europa Central y en Europa del Este esto no ocurrió. No, la crisis sanitaria no fue tan fuerte y en cambio, bueno, pues entonces sí que es verdad que como no se vio el peligro tan esto, pues la situación les ha hecho que haya mucha gente que ponga su libertad por delante de cosas. Que por otro lado no es una postura irrazonable, ni mucho menos. O sea, realmente es una situación muy compleja. Es una situación muy compleja. Y no, Pero, bueno. yo quería decir una sola cosa que me llamó la atención, que nadie mencionó los acuerdos que tuvieron que firmar los gobiernos con las farmacéuticas para eximirse de cualquier responsabilidad. Eso es la parte económica. Casi se los dijo, digamos, pero se le olvidó mencionar eso. La parte económica era lo que quería, ¿no? Porque es verdad que detrás de todo esto hay, claro, y además es como habéis mencionado y habéis mencionado muy bien, hay algunas vacunas que son protectivas para toda la vida y hay otras como esta que no. Entonces, claro, obligar que esto sea una permanente es una especie de hipoteca de los estados con las farmacéuticas, que van a tener que estar comprando millones de vacunas todos los años. Entonces, es verdad que si evidentemente es un bien para la sociedad tendrán que hacerlo, pero es un gasto económico brutal que tiene que ser revisitado cada 1 o 2 años. Es complicado, por eso te digo, es complejo, ¿no? Y en el caso, no sé quién lo decía, pero es verdad que, por ejemplo, en este caso las farmacéuticas no han tenido que hacer las inversiones otras veces, porque los estados pusieron el dinero por adelantado. Por lo tanto, aquí las farmacéuticas no se jugaron su dinero, digamos, se estaban jugando el dinero de los estados. Entonces, eso fue una situación bastante, en ese sentido, más favorable a ellos, ¿no? Pero bueno, luego si al final si alguien quiere colaborar, contribuir, podemos abrirlo. Ahora quisiera empezar ya con el debate de las armas, en el que está el grupo